Sean bienvenidos a la parte número 2 de este estudio que estamos haciendo del libro de Daniel. Vamos a estar analizando este libro tan maravilloso y vamos a dividirlo en dos partes, en una parte histórica y una parte profética. Estaremos analizando un bosquejo del libro de Daniel. Es por eso que estamos acá con César, el cual nos va a hablar acerca de este bosquejo y por qué vamos a dividir este libro en dos partes. Bienvenido a cada uno de ustedes. Queremos analizar entonces, como presenta Fabián, un bosquejo sobre el libro de Daniel, donde tenemos eventos históricos y también tenemos capítulos que son netamente proféticos, y algunos combinan ambas cosas. En el libro de Daniel, por ejemplo, podemos ver capítulos históricos, como el capítulo 3, el 4, que vamos a estar analizando, y también otros capítulos proféticos. Parte de este libro fue escrito en arameo, hasta el capítulo 7, y del capítulo 8 en adelante la mayor parte se encuentra en hebreo. Es interesante que podemos ver un tipo de bestias en el capítulo 7 y en un idioma también considerado secular, se podría decir que era el arameo, y después en un idioma que era más del pueblo de Israel, en el que se escribió la mayor parte de la escritura, y es en hebreo. Bien, el libro de Daniel consta de dos partes principales. Y en este bosquejo podemos analizar lo siguiente. El libro de Daniel tiene capítulos que se consideran históricos porque desarrollan historias, como por ejemplo podemos ver en la figura, una figura de referencia, pero hay varias, que es por ejemplo Daniel en el Pozo de los Leones. Esto indica que es algo de historia, pero en ese capítulo no contienen profecías directamente, aunque vamos a ver más adelante que también muchos de los capítulos históricos, esas mismas historias también son profecías, ¿cierto? También vemos que hay capítulos proféticos, y estos capítulos proféticos son como, por ejemplo, se puede ver en la imagen, un capítulo que está a desarrollar más adelante, y es el capítulo 2, donde está una imagen metálica. Bien, dentro de los históricos podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, ¿cuál es la temática o algunas referencias importantes, temáticas importantes dentro del capítulo 1 que estuvo analizando Fabián en la edición pasada? Y es una prueba de fe y la firmeza de propósito que tenían estos jóvenes hebreos de los cuales se relata durante el libro de Daniel, que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. También se les trató de cambiar la identidad, como se vio en el análisis anterior. Y también otro de los puntos es que se ve, como menciona en la gráfica, los beneficios que tiene el régimen alimenticio de Daniel y sus compañeros. ¿Qué beneficios tuvo ese régimen? Y que son un prototipo del régimen para el remanente en el tiempo del fin. En el capítulo 2 lo ponemos analizar tanto en la parte histórica como también la parte profética, debido a que contiene ambas cosas. Es una combinación de las dos cosas. En el capítulo 2 podemos ver que hay un conflicto entre el espíritu de profecía verdadero y el espíritu de adivinación, es decir, falsos profetas. Simplemente que no le decimos falsos profetas porque no se proclamaban profetas, porque no eran del pueblo de Israel. En el capítulo 3 podemos ver que está una orden que se promulga, que es la orden o el decreto de rendir culto a una imagen metálica, y se pone ahí el número 6 en la referencia, porque debido a las medidas que tenía esta imagen, tenía 6 codos de ancho y 60 codos de altura. ¿Sí? Es interesante la repetición del número 6. Y otro punto del capítulo número 3 que podemos ver es que es el único Dios verdadero
libra a sus siervos que fueron fieles a él, aunque ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Dios los libra de las llamas del horno de fuego. Y en el capítulo 4 vemos el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación la explicación que le da Daniel de esta profecía que tuvo Nabucodonosor de un árbol que fue cortado, un árbol frondoso, si bien es histórico, pero también contiene, como el capítulo 2, cierta profecía, porque encontramos la primera profecía de tiempo, que es de 7 años o 7 tiempos que pasaron literalmente sobre Nabucodonosor. No en forma simbólica, porque no puede ser simbólico, vamos a verlo después, pero básicamente es porque no podían pasar más de 7 años en el periodo de una persona, en este caso Nabucodonosor. Nabucodonosor se arrepiente y es restaurado, restituido a su posición y reconoce al Dios de Daniel como el Dios del cielo, el Dios verdadero. En el capítulo 5 encontramos que la escritura nos hace referencia a una escritura en la pared. Y esta escritura en la pared, Mene Mene Tekel Uparsin, tiene que ver con un juicio que hizo Dios a Babilonia. Por eso dice, pesado ha sido en balanza. Es decir, ha sido juzgado y ha sido hallado falto. Y la caída de Babilonia ante Medo-Persia. Podemos ver después, vamos a ir viendo en Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis hace muchas referencias a las historias y a las cosas que se dan o ocurren durante la historia del libro de Daniel. En el capítulo 6 vemos que hubo una conspiración contra Daniel, ¿sí? Y en esta conspiración contra Daniel podemos ver que estas personas no hallaban otro motivo para hacer una conspiración o por producir daño a Daniel, sino, como dicen ellos mismos, en relación con la ley de su Dios. Sin embargo, allí Daniel permaneció fiel a Dios, siguió orando, no disimuló ni fingió que hacía otras cosas, sino, como siempre era su hábito adorar a Dios, siguió adorándolo, y así Dios libró a Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Esto es en tiempo de Darío. Ya fue, como vimos en el 5, fue la caída de Babilonia. Durante el 6 ya estamos en el periodo de los persas y ahí vemos que estaba Darío. Y en el capítulo 10, que lo ponemos en la parte histórica por la razón de que no se haya una nueva profecía, ni bestias, ni ningún tipo de esas referencias, ni profecías simbólicas, ni literales. Simplemente Daniel está relatando el hecho de que él vea un varón glorioso. Y luego viene Gabriel y dialoga con Daniel, y después empiezan los relatos ya del capítulo 11. Bien, este capítulo profético del libro de Daniel, la parte profética, en donde vemos el sueño de la imagen metálica, de metales, y el significado que tenía esta imagen. Como también podemos ver, la roca destruye estos reinos, que son los reinos de este mundo, destruye a los pies y establece un reino eterno. Es decir, creció una montaña que representa la extensión mundial después de los 1000 años del reino de Cristo. También podemos ver en el capítulo 7 la visión de las 4 bestias que suben del mar y un cuerno pequeño que surge a la 4ª bestia que vamos a desarrollar en un estudio posteriormente. Mientras que el Daniel, por su parte, ve la escena también del juicio. Es decir, Daniel ve eventos en la tierra, pero también ve eventos en el cielo, cuando un hijo de hombre se acerca al anciano de días, el inicio del juicio que realiza Dios en el cielo. Y dentro de ese capítulo encontramos la segunda profecía de tiempo, de un tiempo fijo, ¿sí?
que serán parte de nuestros estudios posteriores. En el capítulo 8 vemos algo muy interesante, que es como que ya las bestias ya no son bestias inmundas o consideradas inmundas en el sistema levítico, sino que son ahora animales limpios que se usaban para el sistema de sacrificio, como el carnero y el cabrito. Y de un cabrito, del mismo cabrito después surge un cuerno pequeño, ¿sí? Es otra sucesión de poderes, o una serie de poderes, que vamos a estar analizando. También encontramos ahí otra profecía, que es la de los 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, donde encontramos que Daniel termina ese capítulo sin entender la visión. Eso es un detalle súper importante. Y dentro de ese capítulo encontramos entonces la tercera profecía de tiempo. Algo que también me pareció interesante son las muchas referencias que hay en el libro de Daniel al libro de Apocalipsis. Seguramente ustedes también han visto que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen prácticamente similitudes. Podríamos decir como que son libros gemelos, podríamos decir, porque se parecen mucho. Sí. Y me llamó la atención lo que citaste de Daniel capítulo 10, este varón glorioso. Y me gustaría que lo podamos leer porque me llamó la atención. Es en el versículo 5. Sí, versículo 5. Y mientras busco Apocalipsis. Exactamente. Dice de la siguiente manera en el versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de su palabra, y al oír el sonido de su palabra caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mí mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es interesante porque La misma descripción, y también es interesante el efecto que tuvo en la persona, en el ser de Daniel. Y vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal que llegaba hasta los pies, con el cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran como blanca lana y como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, tal como lo ve Daniel, que tenía ojos como llama de fuego, o como lámparas. Y sus pies eran semejantes al bronce fino que se ha hecho refulgir como en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. En Daniel dice como el estruendo de muchos ejércitos, que se usa en esas referencias. O los profetas, es interesante comprender el lenguaje de ellos, también porque ellos comparaban las cosas que veían en su visión como para dar una descripción más precisa de lo que estaban viendo, o tratar de ilustrar lo que estaban viendo. Lo comparaban con cosas que ellos conocían, como el estruendo de un ejército, el estruendo del mar, ¿cierto? O lo más refulgente que conocían era, por ejemplo, el oro, el bronce pulido, ¿sí? Entonces lo comparaban a eso. Y también en el capítulo 19 del mismo Apocalipsis, vemos que dice desde el versículo 11 en adelante, especialmente
del 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 19:12. Y tenía muchas diademas en su cabeza y tenía nombres escritos. Y un nombre escrito que ninguno conoce, excepto él. ¿Sí? Y el que estaba vestido de vestidura con sangre, rociada con sangre, y su nombre era llamado el Verbo de Dios. Sabemos que el Verbo de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, en Apocalipsis, por la descripción que da Juan de esa persona, y al referirse a él como Jesucristo, o el Verbo, podemos entender que en Apocalipsis, en Daniel 10, debido a la descripción que da Daniel, tiene que referirse a la misma persona. Justamente estaba pensando cómo Daniel vio a Jesús. Inclusive podemos decir que el centro de esa profecía o de la profecía que Daniel estaba recibiendo es Cristo. Así como en el libro de Apocalipsis, Cristo es quien aparece a Juan y es el centro de la profecía, el cual se encuentra en el santuario, en el libro de Apocalipsis. El mismo libro de Apocalipsis que vamos a estar estudiando posteriormente también comienza con la revelación de Jesucristo, ¿sí? Es decir, cuando estudiamos profecías es importante que siempre tengamos en cuenta que el centro no son, o los protagonistas no son bestias salvajes que surgen del mar, de la tierra o del abismo, sino que es el Cordero, es decir, Jesucristo. Porque todos estos poderes, vamos a estudiar más adelante, que luchan contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, ¿sí? Por esta razón, entonces, analizamos estos capítulos históricos y también vemos en este capítulo, en la serie de los capítulos proféticos que habíamos analizado hasta el 8, vemos en el 9 haciendo referencia a Daniel que ora a Jehová o a Yahvé, su Dios, y entonces en respuesta viene Gabriel y le explica la visión a Daniel, ¿sí? Dice, al principio de tu oración fue dada la orden. Esto es un llamado también para nosotros, a que oremos y nos arrepintamos y nos humillemos en la presencia del Creador y le pidamos entendimiento. Y él, así como Daniel recibió ayuda, así también Dios nos enviará ayuda a nosotros. Y en ese mismo capítulo, en el 9, vemos una profecía de tiempo que estaremos analizando posteriormente, y son las 70 semanas del libro de Daniel, que será parte de nuestro estudio, el cual les invitamos a participar y a que podamos analizar. El capítulo 11, mientras tanto, dice, habla de un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, ¿sí? Básicamente comienza, el meollo de ese capítulo es un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, aunque habla también de otros reyes en su comienzo. Y en el capítulo 12 vemos una visión, no un sueño, sino una visión que tuvo Daniel acerca del tiempo de angustia como nunca hubo. La misma descripción que se da en Mateo 24. Un tiempo de angustia como no hubo en nación alguna, ni volverá a haber, ¿sí? Es decir, el último tiempo de angustia o de tribulación. Y en ese conflicto, en ese tiempo de angustia, se levanta Miguel. Entonces, vamos a estar analizando este capítulo posteriormente. También vemos los 3 tiempos mencionados dentro de ese capítulo, que son los 1260 años, los 1290 y los 1335 días, ¿sí? Que vamos a estar analizando qué significa. Y también esto es una profecía de tiempo, ¿sí? Bien, entonces vemos de esta manera el libro de Daniel como capítulos históricos, capítulos proféticos. Es interesante ver un poco la estructura de este libro, porque esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión y de esa manera podemos también hacer comparaciones dentro de estos capítulos. El libro de Daniel es uno de los libros donde Dios da mucha luz a su pueblo, tanto en el pasado, en los tiempos de Cristo, profecías que se cumplieron en ese momento, y profecías que están en pleno desarrollo ahora. Justamente en
Daniel 12 dice que los entendidos resplandecerán. Y está hablando de este tiempo final. Algo que también yo estaba tomando nota a medida que ibas presentando este bosquejo del libro de Daniel, la similitud que hay entre Daniel capítulo 3, rescatados del horno, cuando el rey de Babilonia manda hacer una imagen. Sí. Y Apocalipsis 13, hay una similitud, ¿verdad? Es una obligación a adorar una imagen y una pena para el que no nace. Y Apocalipsis 13 habla, podríamos decir exactamente de lo mismo, ¿verdad? Hace referencia a esto. Hay un castigo para el que no adora la imagen. De parte del hombre, pero una promesa de parte de Dios. Hablamos también de la escritura en la pared. Sí, fue un juicio a Babilonia y tiene que ver con la caída de Babilonia. Y en Apocalipsis encontramos referencia en más de un capítulo, como en el 14 y en el 18, que hablan también de la caída de Babilonia. Vamos a estudiar después qué significa caída de, porque tiene que ver con un juicio antes de un castigo. Porque un juicio vamos a analizar que también tiene varias fases. También me gustaría que podamos hablar de la diferencia entre visión y sueño. Porque Daniel, en el libro el cual él escribe, a veces dice que tuvo un sueño, o por ejemplo Nabucodonosor tuvo un sueño, y en otros capítulos Daniel habla de visiones, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una visión? En un sueño, por ejemplo, mayormente habla de un sueño nocturno. O sea, la persona está durmiendo. Está durmiendo, está inconsciente, ¿sí? Está durmiendo como cualquiera de nosotros nos acostamos y dormimos, y Dios le da una revelación a través de un sueño. Sueño que en el caso de Nabucodonosor se olvidó, y en el caso de Daniel Dios lo ayudó a recordarlo, ¿sí? Eso es, por ejemplo, se menciona en el capítulo 2. Pero en otras ocasiones podemos ver que hay una visión. Y esa visión, por ejemplo, en el capítulo 10 o en el capítulo 12, son visiones en donde está despierto el profeta Daniel, está despierto y puede contemplar, abre sus ojos y ve. Es una revelación que no podemos entender ni tampoco darle una explicación detallada, porque para nosotros es un misterio. Pero la persona está despierta y Dios, por medio de su espíritu, de alguna manera revela y lo hace que el profeta vea esas. Por eso se llama visión, y la persona está despierto, e incluso ángeles que lo acompañan. Eso se ve en el caso de Juan y también en el caso de Daniel, donde el profeta le hace preguntas a los ángeles y ellos le responden. Algo que también citaste en el capítulo número 2, que analizamos un poco en el estudio anterior, me gustaría también hablar un poco, es en la alimentación. El pueblo de Dios tiene una alimentación. Y Babilonia tenía tiene otra régimen alimenticio. Ahora, la respuesta o la pregunta que debemos hacernos es: ¿bajo qué régimen alimenticio estamos viviendo nosotros? ¿Bajo el régimen alimenticio de Babilonia o bajo el régimen alimenticio de Dios? Porque en el capítulo número 1, el que determina la alimentación de los cautivos de Babilonia, es el rey de Babilonia. Sin embargo, Daniel se niega a aceptar esta alimentación impuesta por Babilonia. Por eso mencionaba en el bosquejo que habíamos realizado, donde dice, y comienza así: es una prueba, se prueba la fe y la firmeza de propósito. Y son cosas que constantemente, desde el niño, el joven y el adulto, encuentran probados estas cosas en su vida, en relación a la alimentación y en muchas otras cosas. Dios nos da luz, y a través de esa luz nos da convicciones en su palabra, nos da convicciones en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, la oferta que el mundo o el sistema establecido en ese momento, que era Babilonia, el gran imperio,
ofrece cierto tipo de alimentos. Pero es interesante que Daniel relata en el libro de Daniel, capítulo 1, en donde dice: y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso. Ahora, era eso que él se propuso, esa firmeza de propósito, se iba a ver probada. Pero a la vez se iba a ver probada su fe, porque se iba a ver cuánto confiaba él en la ayuda, en las promesas de su Dios. Entonces, así también es un ejemplo para nosotros como pueblo en el tiempo del fin, cerca de la segunda venida de Cristo. También nos encontramos en donde hay muchas ofertas, hay muchas cosas que se ofrecen en este sistema para que nosotros podamos alimentarnos, pero no necesariamente son los nutrientes que Dios dispuso para sus hijos. Es por eso que es necesario también conocimiento en esta área y también, además de instruirnos, también ejercer fe y también firmeza de propósito ante todas las ofertas que hay. Es interesante, ¿no? Porque la profecía abarca aún hasta la alimentación. Si yo me alimento como Dios determinó o si yo me alimento como Babilonia determinó. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 29, Dios es quien determina la alimentación de la humanidad, de la raza humana. Uh-huh. Y en el libro de Daniel, justamente también en el capítulo número 1, Babilonia es quien determina la alimentación también de ese reino antiguo, ese imperio, porque Babilonia en ese tiempo era el imperio mundial. Uh-huh. Y determinaba la alimentación de todos los que pertenecían a ese imperio. Sí, es interesante el hecho de que tener en cuenta cuáles son los principios correctos en la interpretación bíblica, que en otro estudio estaremos desarrollando más a fondo, porque hay textos como, por ejemplo, donde dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, amor y paz. Entonces, podemos, porque el reino de Dios es gozo, amor y paz, no darle importancia a la comida y la bebida. ¿Significa eso? El contexto no está refiriéndose a menospreciar la importancia que tiene nuestra alimentación, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, por lo tanto es necesario cuidar el templo. Por esa razón es que encontramos muchas referencias al tema de la alimentación que mencionaba Fabián, tanto en el libro de Génesis, en el primer capítulo, y también en el 2, pero también en el primer capítulo del libro de Daniel. Y también la primera tentación de Jesús al iniciar su ministerio también consistió en relación a eso. Es interesante. Entonces, la Biblia sí nos habla de que nuestra alimentación tiene mucho que ver con la condición en que va a estar nuestra mente, nuestro cuerpo, porque el cuerpo y la mente tienen mucha relación. Pero en fin, esto sería un bosquejo parcial de lo que sería la estructura del libro de Daniel. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir con nosotros este apasionante estudio del libro de Daniel, y les esperamos para el siguiente estudio en el cual vamos a analizar ya las profecías y vamos a profundizar y a desarrollar lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.